Hola, ¿qué tal? En este video repaso vamos a revisar una de las operaciones que algunas veces presenta dificultades a la hora de resolver un problema, como es la sustracción de números fraccionarios. Previamente recordaremos que la sustracción es una operación binaria, es decir, que solamente implica dos términos y no es conmutativa. Significa que al cambiar el orden, sus resultados van a cambiar también. Empecemos por algo muy sencillo para recordarlo, ¿no? Por ejemplo, comúnmente para hacer una operación de fracciones, nosotros vamos a poner, en este caso, 2/3 menos 1/2, ¿no? Entonces, pues tendremos que recurrir a un mínimo común, porque recuerden que estas operaciones de fracciones se realizan entre homogéneos, es decir, con igual denominadores. Tendríamos que convertir a los dos en denominadores iguales, es decir, en fracciones homogéneas. Es por esa razón que buscamos un mínimo o simplemente decimos que el mínimo entre ellos será 6. 3 por 2, 6. 6, para que el 3 se convierta en 6, para hacerlo homogéneo, debería ser que se multiplique por 2. Es por eso que decimos 6 dividido para 3 es a 2, multiplicamos por 2 es 4, y luego decimos 6 dividido para 2 a 3, multiplicamos por 1 es 3. Y nos va a quedar entonces que esto es igual a 4 menos 3 y será igual a 1/6, ¿no? Bueno, pero de esa forma vista, pues es una forma un poco mecanizada. Nosotros vamos en este momento a recordar la definición de fracción para precisamente empezar cuando tenemos que hacer sustracción de enteros. A enteros tenemos que quitarle una parte fraccionaria. Eso es lo que vamos a revisar en este video. Observen el siguiente ejemplo entonces. Bien, una vez viendo que hemos recordado la sustracción, veamos lo siguiente. Si yo tengo la unidad y le debo quitar 2/3, pues recordemos que la idea de fracción es precisamente que es la unidad dividida en partes iguales. Entonces sería la unidad a la cual le hemos quitado, la hemos dividido en 3 partes iguales y de ella hemos tomado 2, por lo tanto lo que me queda libre es 1, entonces sería que la respuesta es 1/3. Bajo esta definición podremos trabajar muchas cosas, siempre y cuando la expresión fraccionaria que le vamos a quitar al entero sea una fracción propia. Recordemos que es una fracción propia. Una fracción propia es aquella en la que el numerador es menor que el denominador. Entonces, para esto, pues, dirán, bueno, es muy sencillo, 3 por 1, 3 menos 2, 1, 1/3, sí. Pero imagínense si usted tuviera que decir, pues, 235 menos 101, 321, ¿verdad? Y ahí tendría que multiplicar el 321 por 235 y mire todo el tiempo que perdería. Bueno, vamos al ejemplo anterior. Si usted se da cuenta, si va a afectarse solamente la unidad. Es decir, que de 235, 234 partes, o sea, 234 quedarán enteros y solo una de ellas se verá afectada. Entonces la respuesta será 234 enteros. Y luego lo que tenemos que hacer es ver cuánto le falta al 101 o cuánto me queda si al 321 le quito 101. Para esto, ¿qué hacemos? Hacemos una resta de el denominador con el numerador. Entonces sería la parte fraccionaria que me queda 1 menos 1, 0, 2 menos 0, 2 y 3 menos 1, 2. Entonces estamos diciendo que esto es igual a 234 enteros, 220, 321. Bien, y bajo esta misma definición podremos realizar muchas operaciones aplicando este método, que va a ser mucho más sencillo. Volvamos al ejemplo con otra cantidad para que usted vea. Mire, si yo tengo 300, vamos a poner 3201 menos 27,137. Imagínese usted si tuviera que sacar un mínimo, tendría que poner la unidad, multiplicar, entonces apliquemos la definición de fracciones. Estos son enteros y esta es una fracción propia. Por lo tanto, esto que está aquí va a disminuir. La fracción propia es inferior a la unidad, por lo tanto solamente le va a afectar a un elemento, a la unidad. Por lo tanto, quedan enteros 3.200 quedan enteros, ¿no? Y ese 1 es el que va a ser afectado. Entonces, la parte fraccionaria que queda sería 7 menos 7, 0, 3 menos 2, 1. Y entonces estamos hablando de que quedan... ¿Qué pasaría ahora si yo tengo 28 menos 17
doceavos. Si nos damos cuenta, esta fracción ya es impropia. ¿Qué significa una fracción impropia? Que el numerador es mayor que el denominador. Eso quiere decir que hay enteros contenidos. Por lo tanto, mire cómo lo vamos a hacer. La primera parte, 28 menos. Y luego encontramos los enteros contenidos, dividiendo 17 entre 12. 17 para 12 hay un entero y me sobran 5 doceavos. ¿Por qué? Porque 1 por 12 es 12 más 5, 17. ¿Qué voy a hacer en este momento? Previamente voy a restar la parte entera. 28 menos 1, 27. Y a esa parte entera le voy a quitar la fracción restante que queda, menos 5 doceavos, y recurrimos a la expresión, a la definición anterior. Ahora sería la diferencia entre un entero y una fracción propia. 27 menos 5 doceavos sería 26 enteros, ¿verdad? Y 12 menos 5 son 7 doceavos, que esa sería la respuesta correcta. Vamos a hacer entonces ahora un ejemplo un poquito mayor, ¿sí? Ahora sí, pues vamos a ver otro ejemplo con unas cantidades un poquito mayores. 5.287, pongamos ese ejemplo, como enteros. Mire la cantidad. Menos, y tenemos ahora 231 125avos. Imagínense ya el momento si tuviera que multiplicar 125 por 5.287 y no aplique la definición de fracción. Lo primero que debemos es identificar, cuál es qué tipo de fracción es, si es fracción propia o impropia. Nos damos cuenta que es una fracción impropia, dado el caso que el numerador es mayor que el denominador. Eso quiere decir que hay enteros contenidos, que primero debemos encontrarlos. Si nos damos cuenta, ¿cuántas veces está contenido en 231 el 125? Una sola vez. ¿Por qué? Porque si fueran dos serían 250 y solo tengo 231. Es por eso que digo 5.287 menos un entero, ¿verdad? Y podemos encontrar cuánto nos sobra por una simple división, o por cuánto le falta al 125 para llegar a 231, o restando también 231 menos 125, mucho más práctico que multiplicar para luego restar. Entonces estamos hablando de que 11 menos 5 son 6, 3 menos 3 son 0 y 2 menos 1 son 106, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que aquí son 106 125avos. Ahora se da cuenta que es una fracción propia. Bueno, ahora sí aplicamos la definición. Primero van los enteros. Entonces estamos hablando que la respuesta sería 5.286 porque le quito el 1. Y a su vez, después de eso le voy a quitar la parte fraccionaria. Menos 106 125avos. A su vez, pues recordemos que esta es la diferencia entre enteros y una fracción propia. Por lo tanto, va a ser disminuida en 1. Entonces, la respuesta sería 5.285 y lo que reste esta fracción, ¿verdad? Entonces sería, podríamos restar 125 menos 106. Esto quedaría 15 menos 6 son 9. 2, 1, 0, 19. Entonces estamos hablando que son 19 125avos. Todavía estuviéramos multiplicando y sacando si es que no aplicáramos esta definición. Se la recomiendo, es muy práctica para este tipo de operaciones. Bien, y vamos a hacer esta operación. Si multiplicamos se elevaría demasiado. Nos damos cuenta que este está contenido 3 veces, ya que si multiplica da 561. Entonces tenemos que lo que realmente vamos a hacer es que tenemos una diferencia entre 41.598 menos 3 enteros, ¿verdad? 287avos. Si restamos la parte entera, queda 41.595 menos 2 enteros, 187avos. Ahora volvemos al mismo caso, enteros menos fracción propia. Entonces quedará disminuido en 1. 41.594
y ahora vemos que si a 187 le quitamos 2, son 185 187avos. Y lo que tal vez pudo haber sido un proceso muy largo aplicando la definición de fracción, pues podemos obtener la respuesta para estos casos en los cuales a enteros tenga que quitarle fracciones. Bien, esperando que esta técnica que les he recordado, porque sí la sabían, sino que tal vez no habían aplicado la definición, me despido de ustedes. Muchas gracias.